Les mencionaba que en el mismo contexto de la idolatría, hay otro texto que podemos ver en el Antiguo Testamento donde la comparación o la semejanza se emplean como sinónimos de igualdad. Salmo 86, 8 y 9. Salmo 86, 8 y 9. Dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Dice, oh Señor, ninguno hay como tú. ¿Ok? Entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. En el contexto de la idolatría, como leímos en el pasaje anterior, todas estas semejanzas de Dios que se hacen para adorar, son estas mismas, ningún otro. ¿Ok? Dice, ni obras que igualen tus obras. Semejante, como tú, es sinónimo de igual. Aquí se usa como sinónimo de igual el vocablo como, que equivale a semejante. Porque como es uno de los significados de la raíz del término homoiomate. Según Gerald Kittel y Gerald Friedrich en su compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, en la página 668. Otro texto del Antiguo Testamento, en el contexto también de la soberanía de Dios sobre toda su creación, Salmo 89.6, Salmo 89.6, donde se lee, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¿Pueden verlo ahí? Semejante, sinónimo de igual, utilizando el paralelismo hebreo. Una vez más, igual y semejante son términos empleados en el contexto de la soberanía de Dios sobre todo lo creado, y el problema de la idolatría como términos sinónimos. Y esto nos lleva al segundo texto en el que se emplea el término homoiomati, semejanza, en el Nuevo Testamento, y este es Romanos 5:14. Romanos 5:14. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Textualmente se lee, pero reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y sobre los no habiendo pecado según la semejanza de la transgresión de Adán, que es tipo del que había de venir. ¿Cómo debe entenderse el vocablo semejanza aquí? El comentario bíblico adventista, al explicar aquí la frase según la semejanza, dice, es decir, en la misma forma en que pecó Adán. Según otro estudioso de la epístola a los romanos, semejanza significa aquí del mismo modo. O sea, en la misma forma, igualmente. Un tercer texto, Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo debemos entender semejanza aquí? El texto inmediato es el bautismo en agua, el contexto, el bautismo en agua. Y lo que el apóstol está diciendo es que al participar del simbolismo del bautismo, al ser bautizados, entonces igualmente hemos muerto como Él murió. Es decir, si así como Cristo murió, nosotros en este caso a través del bautismo morimos igualmente en forma figurada, por supuesto, entonces resucitaremos como Él resucitó.
O como lo expresara el doctor James Denny, el bautismo, puesto que uno emerge del agua después de haber sido sumergido, es un homoioma, semejanza, no solo de la muerte, sino también de la resurrección. Una vez más, el término semejanza es entonces sinónimo de igualdad. El siguiente texto donde se usa el término homoiomati, semejanza, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Textualmente se lee, sino que a sí mismo vació forma de siervo, tomando en semejanza de hombres, llegando a estar. ¿Cómo debemos entender el término semejanza en este texto? La mejor forma de dar con el significado de semejanza aquí es, como siempre, acudiendo al contexto inmediato, los versículos 5 al 6, donde leemos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra clave aquí para dar con el significado del término semejanza es el vocablo forma, que aparece a manera de contraste, primero en el versículo 6 y luego en el versículo 7. Es decir, el que era en forma de Dios tomó la forma de siervo. A partir de aquí el panorama es lo suficientemente claro como para que lo entienda cualquier persona. Tan solo hay que entender qué significa en forma de Dios. Y automáticamente habremos entendido qué significa en forma de siervo. Con todo, hay una pregunta que puede ayudar y es la siguiente. ¿Qué significa en forma de Dios? ¿Hasta qué punto Cristo era Dios? ¿A qué nivel? Excepto que usted sea testigo de Jehová o pertenezca a otro círculo religioso que maneja ideas similares a los de ellos en este punto, es claro que Jesús era Dios plenamente. Por lo tanto, si en forma de Dios significa plenamente Dios, entonces en forma de siervo obligatoriamente significa plenamente humano. A excepción del pecado, porque nunca cometió uno, ni siquiera en su mente. Y surge entonces la pregunta, si semejanza significa igualdad, ¿por qué entonces no dice el texto hecho igual a los hombres? Romanos 8. Y en el caso de Romanos 8:3, que es todavía nuestro texto principal en estudio, ¿por qué no dice específicamente, en vez de en semejanza de carne de pecado, en carne de pecado? ¿Por qué no dice en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado? ¿Por qué se cuidó Pablo de añadir allí semejanza? La razón es muy simple. En ambos textos, Filipenses y Romanos, en Filipenses 2, el término semejanza está en un contexto en el que se enfatiza la humanidad de Cristo en contraste con su divinidad, cuya gloria veló para poder hacerse hombre. Es decir, quien tomó forma de siervo es uno que a la vez es Dios. Por lo tanto, nunca podrá ser exactamente igual al hombre, pues ningún hombre es hombre y Dios a la vez. Es único. Y en este sentido es que el apóstol se ve obligado a usar el término semejante, porque para usar igual tendría Cristo que haber dejado de ser Dios, o el hombre haberse hecho Dios, y ambas cosas son imposibles. Y en Romanos 8:3 el caso es exactamente el mismo, que el que es enviado en semejanza de carne de pecado es el Hijo, que es Dios. Es el mismo caso. Exactamente la misma situación. Y a esto
debemos también añadirle otro elemento por el cual fue necesario utilizar el término semejanza o semejante en vez de ¿cuál? Igual. Y es que a pesar de que Cristo tomó o asumió nuestra naturaleza caída, por el hecho de que en esa naturaleza caída que tomó nunca pecó, ese hecho lo hace semejante a nosotros. Con nuestra misma naturaleza caída, pero no igual, porque nunca se dio a ella. Es decir, la razón por la que no es igual a nosotros, sino semejante, no es de ninguna forma porque la naturaleza humana que tomó no sea igual a la nuestra, sino porque nunca fue vencido por ella, sino que ella fue vencida por él y así condenó al pecado en la carne. Y a manera de conclusión de este texto, Filipenses 2:7, sirvan como orientadoras las declaraciones de Elena de White comentando Filipenses 2. Ese está en Carta 133 del 30 de abril de 1905, dirigida a J. E. White, citada en Alza tus ojos, la página 133, la edición digital. Esta es clave. Dice, Cristo era el Señor del cielo y de la tierra, y a pesar de ello se hizo pobre para que a través de su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Ahora escuchen. Era semejante a Dios. No obstante, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo a fin de poder salvarnos. Dio su vida por nuestra redención. Era semejante a Dios. Entonces no era de la misma naturaleza, porque no dice igual. Lo que quieren hacernos creer algunos. Que semejante quiere decir, no igual porque no es de la misma naturaleza. Entonces Cristo no era igual al Padre, porque aquí dice que era semejante a Dios. Entonces tenía naturaleza distinta. Y está hablando antes de encarnarse. Si estuviera hablando después de la encarnación, bueno, sí, de naturaleza distinta, divino, humano, y el Padre solo divino. Pero está hablando de antes de encarnarse. Repito, Cristo era el Señor del cielo y de la tierra. Y a pesar de ello se hizo pobre para que a través de su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Era semejante a Dios. No obstante, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo a fin de poder salvarnos. Dio su vida para nuestra redención. Como habrán notado, esta declaración es muy importante por el uso del término semejante aplicado entre Cristo y el Padre. ¿Qué significa entonces aquí semejante? Dejo la respuesta con cada uno. Pero, un momento. ¿No mencionamos que se usa semejante en vez de igualdad, aun cuando se comparta la misma naturaleza? Porque en algún aspecto hay diferencia. Es decir, en el caso de Cristo con nosotros, se usa semejante y no igual, porque en algún momento, en algo, hay diferencia. Ya vimos en qué. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto entre Dios Padre y Cristo? ¿Me captan la pregunta? Según la última cita que leímos, si ellos, además de compartir la misma naturaleza divina, no tienen ninguna diferencia. Es que sí hay una diferencia. Cristo es el único en la deidad que además de Dios es hombre. Así que
Él y el Padre en un sentido son iguales y en otro son semejantes. Sí, usted dirá, seguramente, pero es que Jesús es hombre, además de Dios, pero a partir de la encarnación. Y Filipenses habla del tiempo antes de la encarnación. Y en tal caso, usted tendría mucha razón en un sentido, pero no debemos olvidar que el plan de la redención se encuentra, o en el plan de la redención se encuentra a Cristo haciéndose hombre, el Verbo haciéndose carne. Y eso no empezó en Belén. No se fraguó hace 2000 años atrás, sino que fue concebido desde la eternidad. Y ahí que tenemos expresiones como el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, que preguntó alguno de ustedes ahora. Apocalipsis 13:8, o según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, ¿cómo nos escogió y no existíamos? Ya Cristo era visto por su Padre como hombre antes de que el hecho tuviera lugar en la historia, en el tiempo. Es precisamente por eso que a quien envía es al Hijo, en el entendido del pacto eterno. Yo seré el Padre, Él me será a mí Hijo. Hebreos 1:5b. Cristo es el Hijo de Dios en el sentido del ungido de Jehová. Y es el Rey mesiánico. Pero antes de ser ungido aquí en la tierra, aún antes de hacerse hombre, ya es considerado el Hijo. Así que no es de extrañarnos que el Hijo es considerado como el Verbo hecho carne, aún antes de que el evento en sí se haya dado. Eso debido a que Dios toma las cosas que no son, como si fueran. Romanos 4:17. Así, por ejemplo, ya se denominaba como hombre al Hijo de Dios, al pastor de Israel, cuyas ovejas serían dispersadas. Jehová lo llama desde antes del evento, en esa forma, antes del evento de la encarnación. Lo llama el hombre compañero mío, Zacarías 13:7. ¿Ok? Hay un quinto texto donde se emplea el término semejanza, el mismo de nuestro texto en análisis, Romanos 8:3, y es Apocalipsis 9:7. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Es decir, era lo mismo que ver caballos preparados para la guerra, aun cuando no eran en sí caballos en todo el sentido de la palabra. Algunas cosas las diferenciaban de los caballos, a las langostas, y otras las identificaban con ellos. Dice que eran semejantes. Ambas eran de naturaleza animal, la misma naturaleza. Pero algunas cosas las diferenciaban. El hecho de ser ambos del reino animal no los igualaba en todo. Unas eran langostas, los otros eran caballos. Ambos de la misma naturaleza, pero con características específicas que los diferenciaban. En el caso de Romanos 8:3 es lo mismo. Ambos, Cristo y nosotros, de la misma naturaleza humana, caída, pero hay detalles cruciales, claros y definidos que nos diferencian, como ya lo hemos visto. Solo que esas diferencias no están en el tipo de naturaleza humana, sino en los otros aspectos que ya hemos estudiado. A manera de recordatorio solamente, Él además de humano, era Dios. Nosotros solo somos humanos. Él en nuestra naturaleza humana caída nunca pecó. Nosotros sí. ¿Lo pueden ver? Es en este aspecto que el término semejante no significa igual, y no en otro aspecto como algunos pretenden que creamos. Permítanme agregar a manera de ejemplo un último punto, utilizado por Elena de White para explicar la diferencia entre Cristo y nosotros.
a pesar de haber asumido Él nuestra naturaleza caída. En Génesis 3:15 leemos sobre la enemistad que Dios mismo pondría entre la simiente buena y la simiente mala, ¿recuerdan? El texto dice, enemistad pondré. Ahora, siendo que nosotros, nacidos después de la caída de Adán, y por lo tanto con tendencia al mal, nacemos por naturaleza enemistados con Dios y amistados con el enemigo. ¿Estamos de acuerdo? La enemistad que Dios pondría en su simiente contra la simiente de Satanás es algo sobrenatural. ¿Sí? Porque lo natural es que nuestra naturaleza esté en amistad, nazca en amistad con el mal. Eso es lo natural. Como seres caídos. Ahora escuchen. Leo de Ministerio de Curación, página 336. La condición en el que el pecado nos ha colocado es antinatural. Y el poder que nos restaure debe ser sobrenatural. ¿O no tiene valor alguno? La condición en la que el pecado nos ha colocado es antinatural. No fuimos creados así. Estamos en una forma normal en este planeta. Y el poder que nos restaure debe ser sobrenatural. La otra está en Dios nos cuida. 5 de enero, edición digital. Dice, cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. ¿Recuerdan lo que les mencionaba de posesión? Del lado positivo. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. La que sigue, Obreros Evangélicos, página 303. Cristo prometió que el Espíritu Santo habitaría en aquellos que luchasen para obtener la victoria sobre el pecado, para demostrar el poder de la fuerza divina, dotando al agente humano de fuerza sobrenatural e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. Otra vez, poder sobrenatural. La próxima está en Hijos e Hijas de Dios. Página 205. La debilidad del hombre encontrará fortaleza y ayuda sobrenatural en cada conflicto duro para hacer las obras de la omnipotencia y perseverancia en la fe y perfecta confianza en Dios que le asegurarán el éxito. Bien, ¿qué tenemos aquí? En síntesis, en estas declaraciones de Elena de White, es muy simple. La enemistad entre el ser humano con naturaleza caída y Satanás es la enemistad entre el ser humano con naturaleza caída y Satanás. ¿Cómo es? Es sobrenatural, la enemistad. ¿Ok? La única naturaleza para la que era natural la enemistad con el maligno era la de Adán antes de la caída. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo único que había en su naturaleza humana era amistad natural con su creador. Pero cuando Adán cae, ahora su naturaleza entró en amistad con el enemigo. Esa amistad colocó a Adán en una situación antinatural, es decir, contraria al plan de Dios para el hombre, al crearlo a su imagen y semejanza, en amistad con él. Con esto en mente, ahora leamos la siguiente declaración de Elena de White y luego tratemos de contestar una pregunta clave en todo este asunto. Esta declaración que sigue es clave. Solo que le va a tocar esperar a la próxima sección porque se nos fue el tiempo.